terminamos temporada con fotografía, con Sofía Guardiola, y yo quiero empezar preguntándote por el título. La eternidad me aburre, para que nos cuentes un poco, para empezar a entrar un poco Vale. en tu propuesta expositiva. Pues nada, para mí los títulos siempre son lo más difícil, lo peor, la verdad. Pero tenía como este hilo conductor toda la exposición de que muchas de las cosas a las que yo hacía fotos en mi barrio, porque todas las fotos son en el barrio, desaparecen muy deprisa. Cosas que incluso voy a ver sin la cámara y cuando llego con la cámara ya no están, cosas a las que hice fotos y me acuerdo porque he hecho la foto, pero ya no están. Entonces, también eso es un poco lo que me gusta y lo que me hace seguir haciendo fotos ahí, porque, pues no sé si vives, o sea, al final son muy pocas calles en las que paso todo el rato. Si todo siguiese igual, seguramente me hubiese cansado ya. Entonces, yo creo que lo que me gusta, también muchas veces lo que me apena, pero sobre todo lo que me interesa del sitio es que cambia muy deprisa y que nunca es lo mismo. Entonces, cuando estaba buscando título para la exposición, no sabía muy bien, ya te digo que no se me da muy bien, así que lo robé. Y cogimos un montón de libros de casa y de repente en un poema de Ariel de Silvia Plath leímos ese verso, la eternidad me aburre, y entonces nos lo quedamos. O sea, cuando lo vimos fue como, vale, ya lo hemos encontrado, hay que buscar más. Tú estás hablando de una zona concreta, ¿y por qué hablas de esa zona y de ese paseo al que nos invita un poco a mirar, a parar, a escuchar no solamente lo que, bueno, nos enseñas a mirar, a escuchar y a sentir en lo Pues cotidiano? yo creo que en realidad, o sea, como el radio de las fotos son los sitios a los que yo puedo llegar fácilmente andando. Porque yo, bueno, antes vivía en un sitio con mis padres donde me crié, donde había como muchas avenidas, muchos parques, también está como metiéndose ya en la cuenca del Guadarrama, entonces hay campo también, y además, hasta que no tuve como 12 años o así, en mi casa no teníamos coche, entonces siempre andábamos mucho, y mi madre nunca se sacó el carnet, siempre hacíamos todo andando. Entonces, cuando yo me mudo al barrio de Lucero, no conocía nada, yo nunca había estado ahí. O sea, la primera vez que fui a ver el piso y me quedé en el piso y ya, o sea, no había estado nunca, no sabía ni qué parada de metro era. Y entonces fue en verano y pues trabajas menos horas y tal, y empecé a salir a dar paseos. Me parecía como la forma natural que tengo de aclimatarme a los sitios. Entonces, claro, entra el barrio de Lucero, un poco Puerta del Ángel, Alto Extremadura, hasta la Casa de Campo, porque eran los sitios pues, a los que llegaba andando, porque si seguía andando ya no sabía qué había. Entonces, al final se ha hecho un radio, pues no sé cuántos kilómetros serán, pero es eso, como los sitios que he ido pudiendo conocer a pie, y entonces para mí mi barrio es eso, como los sitios a los que llego a una distancia manejable y a los que ya seguir, ya tengo caminos. ¿Por qué surge esta idea de acercarnos un poco esta mirada, esta visión? ¿Qué es lo que nos quieres contar un poco a través de todo este recorrido, este paseo que nos invita a hacer con tu exposición? Pues es verdad que yo eso casi nunca había hecho paisaje, tampoco detalle, siempre hacía muchos retratos. Y hace unos años estaba como en el jardín de unos amigos y hicimos como una fiesta en la piscina o así, y luego nos quedamos como los últimos ya al final, y yo tenía la cámara que había estado haciendo fotos en la fiesta y me quedaban como 3 fotos, y además era un carrete en blanco y negro, yo casi no hago blanco y negro, no me gusta demasiado, pero dije, ay, qué pena no poder llevarlas a revelar, ¿no? Voy a hacer estas 3 fotos con lo que sea y así ya se acaba el carrete y lo llevo. Y entonces me puse a dar un paseo porque su jardín es como muy salvaje, también es un poco campo, así muy chulo. Y entonces cuando hice las fotos y luego las revelé, me di cuenta de que en las fotos se notaba que allá había habido una fiesta, ¿no? Como esto que se queda cuando se va mucha gente de un sitio y el silencio parece más evidente y así. Y entonces de repente dije, ah, con los paisajes puedo retratar cosas que no están y con los retratos no. Entonces esa idea se me quedó, no, tampoco la desarrollé mucho más, pero sí que presenté esas fotos a un concurso y tal. Y después cuando me mudé aquí pensé, claro, yo no conozco a nadie aquí, no puedo hacer retratos porque a mí no me gusta mucho hacer robados, no sé, no me interesa mucho porque casi siempre hago fotos a gente que conozco bien o que quiero conocer bien o que me han hablado de ellos, pero pensé, bueno, lo único que tengo acceso es las calles y entonces puedo contar lo que hay aquí y no se ven los retratos de la gente, como me pasó con ese jardín. Y creo que salieron muchas cosas así, creo que mis fotos hablan mucho de ese sitio. Tú tienes un pánico al olvido. Sí. Y piensa que con la fotografía hay una intención, o simplemente la intención es que no se te olvide a ti. No sé, es muy... porque
constantemente recurre, tanto cuando escribe como en la imagen, a ese pánico a olvidar el qué. Pues yo creo que lo conté, bueno, sí, creo que lo conté en mi libro, pero cuando escribes un libro luego se te olvida lo que has escrito en él porque te disocias de él y puede que no. Pero más que yo me Pero cuenta qué acuerde, libro, vale, pues yo escribí un libro que se llama Este dolor sin palabras porque una de mis mejores amigas falleció y bueno, o sea, yo siempre he escrito mucho, mucho diario también y eso, y desde que ella se murió yo pensaba que quería escribir algo, pero era muy difícil encontrar el tono, que ninguna palabra explicaba lo que yo quería contar y no encontraba la manera, hasta que pasaron 3 años y entonces pues lo empecé a escribir, no sé cómo, de repente. También es verdad que, claro, yo pienso que para escribir tienes que estar un poco desocupada, ¿no? Tener tiempo de aburrirte, de repensar. Y hubo un momento entre que acabé el máster y no tenía trabajo, que de repente es como que se me ocurrió la estructura del libro. Y lo empecé a escribir y salió muy rápido. Luego, obviamente, ha habido que corregir mogollón, retocar y eso, pero todo como el esqueleto del libro salió muy rápido. Y una de las partes va justo de eso, de cómo las imágenes para mí sirven para recordar, pero creo que no es tanto a un nivel personal, sino como que me deja tranquila. Digo, bueno, ya alguien le ha hecho una foto a esto, por ejemplo, en las fotos de la exposición, a casas a las que seguramente sus dueños nunca han hecho una foto, y si se van no quedarán en ningún sitio, y si las tiran y hacen un bloque cebra, pues nadie se va a acordar. Y yo no tengo ninguna vinculación personal, pero me deja tranquila pensar, bueno, existen en algún sitio, existen en esa foto y de repente a lo mejor algún día alguien la ve y ve que es su casa o no pasa nunca eso, pero ya hay un sitio, es un espacio físico para esa cosa que ya en el plano material pues no está. En tu primera exposición individual, ¿tú cómo te sientes? Y sobre todo una exposición, un espacio que no es un espacio al uso, que no es común, que no es la galería al uso, sino que no deja de ser, aunque cuidado y tratado, pero no deja de ser el lobby y zona de paso como un espacio demasiado alternativo. ¿Tú cómo te has sentido cuando se te ha propuesto? ¿Cómo te has sentido ahora al estar aquí, que hoy inauguramos? Pues nada, o sea, me siento también muy, no sé si expuesta es la palabra, pero creo que sí. Yo creo que cuando escribes un libro y la gente lo lee, tú no estás delante y eso es muy fácil. Bueno, o sea, tiene su parte complicada, pero piensas, bueno, pues lo estarán leyendo y le estará gustando o no, pero aquí cuando la gente lo vea, hoy va a estar delante y el resto de días va a estar mucha gente delante, o sea, como que las reacciones a mi obra van a estar siempre expuestas a mucha gente, que es toda la gente que pasa por aquí. A la vez eso también me parece más interesante y me parece que enriquece la obra también, que el que venga a verla vea cómo el visitante anterior ha reaccionado o si los camareros la miran o no, porque ya lleva 3 meses y están hartos, o si de repente alguien se echa para atrás para verla. Creo que eso también enriquece la obra y también creo que es una obra que tiene sentido en un sitio que se transita y que se vive, o sea, que una obra sobre el paseo, una exposición en una galería tradicional también hubiese molado mucho, pero pierde un poco de ese contexto de sitio por el que siempre está pasando gente. O sea, por las calles de las fotos siempre está pasando gente y nadie se para a mirar quizá, y aquí en cambio lo sacas de contexto y gente que no se hubiera parado a mirarlo en casa, aquí lo va a mirar porque está envuelto de otra manera. Creo que eso es interesante y que es una suerte. ¿Y qué es lo que te gustaría? Porque aquí entra gente que tiene a lo mejor, que hace un seguimiento un poco más cercano al arte y no. ¿Con qué es lo que te encantaría que se quedara la persona, todo el mundo, no solamente la persona más profesional o más cercana al mundo del arte? ¿Qué es lo que te gustaría cuando o te dijera o cuando terminara esta exposición alguien te comentara algo como muy... Pues, o sea, yo creo que como mi obra en general es bastante personal, me gustaría que se notase, porque yo a veces veo fotos de calle y noto eso y a veces no, ¿no? A veces, por ejemplo, no sé, Helen Levitt hace mucha foto de calle, pero tú ves que le importan esas calles y ella nunca salió de Nueva York, hizo como un viaje fotográfico en su vida a México y ya, y luego solo hizo fotos en Nueva York y eso se nota. Y también creo que hay veces que fotos en la calle robadas o así, pues simplemente parecen como práctica o no sé, estás probando un estilo o estás conociendo una ciudad o lo que sea, pero de forma más desvinculada. Yo creo que en mi foto no es así y me gustaría que se notase. Como, bueno, no es un sitio por el que ha pasado y le ha parecido muy bonita una valla y ya, que también creo que es interesante, pero que no es simplemente mi estilo y me gustaría que se notase que yo he pasado por ahí 1000 veces y un día dije, ay, esta valla
y qué bonita es, y pasé al día siguiente y dije, qué horror que no tengo la cámara, y ya al tercer día dije, por fin voy a sacar la foto a esta valla verde, pues que se notase eso. Porque además hace mucho hincapié en resaltar lo cotidiano. Sí, o sea, yo creo que en general en todo lo que hago, no sé, los retratos también. Y, por ejemplo, ahora he empezado, que justo lo pensaba hace poco, porque empecé a hacer fotos en bautizos y no sé quién me dijo, pero qué rollo, ¿no? Como si eres fotógrafa artista, ¿por qué vas a hacer fotos a bautizos? Y entonces yo pensé, bueno, es que yo trabajo todo igual, ¿no? Yo voy y llego, siempre voy con la cámara, que no es muy grande mi cámara, y con 3 carretes normalmente y ya. Y me fijo en cómo se miran las personas o en quién coge al niño, quién le da cosa, quién prefiere no, en si la madre mira a su hijo que está ahí, en el cura y todo, y pienso, bueno, creo que es un ejercicio igual que hacer fotografía más artística y no sé, creo que la gente hace esa distinción, pero para mí es todo lo mismo y lo cotidiano pasa eso. Pues una foto de, no sé, de algo que solo pasa una vez en la vida es muy interesante también, pero yo todos los días pongo la mesa y un día la luz es más bonita o hemos cocinado algo que tiene un color bonito o algo así y pues no sé, me parece, pues eso, quiero que exista en el mundo, quiero que haya un trocito de ese día que se va a acabar enseguida esa luz en el mundo. Porque tú haces también mucho hincapié en lo invisible. Tienes como una obsesión o sea, hacer ver o llamar nuestra atención en aquello que probablemente mucho ni lo vemos. Y tú como, ojo, que aquí hay un suelo azul, que es un parking, pero que llama mucha la atención, ¿no? Sí. Y que lo conviertes en bello. También creo que yo a lo mejor durante mucho tiempo no me fijaba en esas cosas tampoco y cuando me empecé a fijar me di cuenta de que había cosas muy bonitas en todos los sitios que me estaba perdiendo todo el rato. Y por eso también, no sé, cuando doy paseos voy muy atenta. Últimamente, antes siempre salí a todas partes iba sin música, o sea, con música. Y ahora digo, sí, voy a hacer fotos sin música, porque así me puedo fijar en las cosas y no me estoy distrayendo. Y cuando lo hago y luego revelo los carretes y bueno, muchas fotos luego no funcionan, pero aún así digo, qué guay que esto me pareciera bonito en su momento y no me lo perdiese. Me parece si le hiciese una foto, aunque luego la foto pues a veces no funciona por lo que sea, tampoco, pero sí. Hablando un poco también de eso, bueno, en el momento en el que estás tú ahora y en el momento en el que estamos, ¿cómo ves tú la situación a nivel arte, a nivel positivo, los cambios que está habiendo? ¿Piensas que se puede hacer más? ¿Podría dar una sugerencia? ¿Cómo lo ves? Con toda la sinceridad. Porque, no, aquí no. Sí, pero es verdad que me costaría mucho opinar, no lo sé. También es verdad que antes, claro, pues trabajaba en una agencia que lleva exposiciones de arte y estaba más al día. Ahora también siento que estoy un poco más desvinculada, pero sí siento que veo exposiciones de gente muy joven que me interesan mucho y sobre todo yo conozco un montón de, pues conozco, claro, es que para mi generación si los sigo en Instagram y me siguen yo ya los conozco. Un montón de fotógrafos muy, muy talentosos, muy jóvenes de mi edad, y veo que exponen como, pues a lo mejor en una cafetería o no sé, y me parece muy guay, tanto que creo que son gente como yo, que a lo mejor tiene vidas, bueno, que somos muy privilegiados, no digo que mi vida sea precaria, pero en general pues tienes una vida que no está centrada en el arte y aún así encuentran su hueco, su espacio, su tiempo de hacerlo, el lugar en el que enseñártelo, el momento para ir contigo y que lo veas y no sé, creo que eso es muy valioso y últimamente creo que es lo que más me interesa. O sea, luego voy al Reina Sofía y el Prado y obviamente veo cosas magníficas, pero donde encuentro la inspiración es más bien en la gente de mi generación. O sea, que cuando yo te hice la propuesta de poner en el 7 Islas, que bueno, tú ya conocías otras exposiciones, a ti te pareció incluso interesantísima. Un privilegio enorme, wow. sí, sí, porque también, claro, es bueno que hacer una exposición es difícil, pero que mucha gente nunca tiene esa oportunidad de enseñar lo que hace y también es verdad, o sea, mucha gente dice, no, a mí me da igual escribir y que nadie lo vea, tal, pues a mí no. También escribo cosas para que nadie las vea, pero también hay cosas de las que te sientes orgulloso y que creo que se retroalimentan de que la gente las vea. Creo que estas obras también ganan si las ven más ojos en vez de solo yo que voy paseando y que ya estoy conociendo los sitios y de repente mis amigos que siempre que vienen a verme a lo mejor vienen en coche hasta la puerta de mi casa y se bajan, vienen a casa, pues el próximo día dicen, ay, vamos a ver esto que vimos en una foto.
Y creo que justo en este proyecto tiene sentido y que es una suerte poder hacerlo.